Talent presenta People Trends de Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 14 de mayo y yo soy Rogelio Segovia. En mi artículo de esta semana para el newsletter de Human Leader hago la siguiente pregunta. ¿Quién ganará las elecciones presidenciales? Estamos en un momento crucial en la historia de nuestro país. Las encuestas apuntan a que Claudia Sheinbaum, la candidata oficialista, será nuestra próxima presidenta con una intención de voto de alrededor del 57%. Esto, a pesar de las críticas y sospechas de sesgo en algunas encuestas, la realidad es que incluso las más confiables, como la del periódico El Financiero y la de Grupo Reforma, muestran a la señora Sheinbaum con una ventaja considerable. El presidente López Obrador sigue siendo popular a pesar de los desafíos y retos y fracasos en temas de seguridad, salud y economía. Esto se debe a una serie de factores sociales y culturales que hemos permitido que se erosionen como ciudadanía. Hemos perdido nuestros valores colectivistas y hemos permitido que se nos divida en ganadores y perdedores. López Obrador es simplemente la causa de esto que nosotros hemos generado como sociedad. Por eso, hoy en día es común ver comentarios despectivos hacia aquellos que votan por la continuidad del oficialismo. Sin embargo, muchos de estos votantes, personas, ciudadanos mexicanos como tú y como yo, sienten que merecen las ayudas que reciben debido a la falta de progreso y oportunidades que por años se han presentado. Pero a pesar de la aparente ventaja de Sheinbaum, hay fundados temores en Palacio Nacional de que una alta participación en las encuestas pueda reducir el margen mostrado por estas. A ver, esto se evidencia en las continuas críticas del presidente a los medios y periodistas y en la afirmación de Sheinbaum de que la elección del 2 de junio es solo un trámite, sí, solo un trámite para ganar las elecciones presidenciales. La verdad es que el resultado de estas elecciones presidenciales sigue siendo incierto. Pero lo que es seguro es que estamos en un momento de cambio y transformación y lo que está en riesgo es nuestra democracia. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la formación del futuro de nuestro país y en lo que queremos heredar a nuestros hijos. La moneda sigue en el aire. Situación de negocios actual. El reparto de utilidades es un derecho constitucional que reconoce la contribución de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Este año se ha establecido que el monto a repartir sea del 10% de las ganancias obtenidas el año anterior. El reparto de utilidades tiene como objetivo mejorar la distribución de la riqueza y elevar el nivel económico de los empleados y sus familias, incentivando también la productividad de las empresas. ¿Cómo podemos calcular las utilidades o cómo se calculan las utilidades de una empresa? Se toma el 10% de las ganancias de la empresa del año anterior, en este caso las obtenidas en el 2023. Este monto se divide en dos partes iguales. El primero, el 50%, se distribuye según el número de días trabajados por cada empleado durante el año, sin importar el salario de los colaboradores. Y el otro 50% se distribuye proporcionalmente al monto de salarios devengados por el trabajador en el año. Es importante destacar que el límite máximo para el reparto de utilidades es de 3 meses del salario del trabajador o el promedio de las participaciones recibidas en los últimos 3 años, lo que sea más favorable para el empleado. Esto es en base a la reciente validación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ratifica este límite máximo y que hace 2 o 3 semanas estuvimos conversando en este mismo espacio. El plazo máximo para el pago de las utilidades es de 60 días posteriores a la fecha de pago del impuesto anual. Es decir, los empleados de empresas tienen como fecha límite el 30 de mayo para recibir su participación. Por la otra parte, ciertos empleados, como los contratados por honorarios
o con menos de 60 días de antigüedad no tienen derecho al reparto de utilidades. Es importante tener en cuenta que las utilidades pueden estar sujetas a impuestos si superan los 15 días de salario mínimo. Las empresas están obligadas a entregar a sus trabajadores una copia de su declaración fiscal para que estos conozcan el monto total a repartir. Economía. Ante la incertidumbre sobre la inflación, el Banco de México optó por mantener su tasa de referencia en 11%. La decisión se tomó debido al aumento de la inflación general que alcanzó el 4.65% anual en abril. El Banco de México, el Banco Central, ajustó al alza sus expectativas de inflación para el cierre del 2024, previendo una convergencia a la meta hacia el cuarto trimestre del siguiente año del 2025. Especialistas sugieren un posible recorte de la tasa en junio, mientras el peso se aprecia frente al dólar. El gobierno federal mexicano ha agotado el fondo salvavidas de las finanzas públicas, reduciendo su saldo de 318.108 millones de pesos que tenía en 2018 a tan solo 40.524 millones en 2023, una caída del 87%. Alejandra Macías, del Centro de Investigación y Estudios Políticos, señaló que de haber austeridad real, los fondos se habrían incrementado. Y aunque este fondo se utilizó durante la pandemia, su nivel actual preocupa ante gastos crecientes y la falta de una reforma fiscal integral. En contraste, otros fondos como los controlados por los militares han aumentado su saldo significativamente. Si se aprueba la reforma de pensiones y se mantiene el aumento anual de la pensión para el bienestar de los adultos mayores al 15%, se necesitará un 7.7% del Producto Interno Bruto en el 2030 para cubrir el gasto. Sin reformas, el gasto en pensiones requerirá el 7.1% del PIB en el año 2030 frente al 5.28% de este 2024. Se advierte sobre posibles déficits presupuestarios y se aboga por una nueva fuente de ingresos y una reforma fiscal para equilibrar el gasto por parte de los expertos. Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, destaca que México necesita aumentar la inversión público-privada al 25% del PIB para impulsar un crecimiento económico sostenido más allá del raquítico 2% que hemos tenido, en el mejor de los casos, los últimos años. En el 2023, para tener una referencia, esta inversión fue del 22.4%, pero este 25% que comenta Osuna tiene que ser de manera sostenida a través del tiempo. Y el mismo Osuna enfatiza la importancia de mejorar sectores como energías renovables y gestión del agua, así como resolver cuellos de botella en infraestructura a nivel estatal. También destaca la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho, el maltrecho Estado de Derecho, apuntaría yo, y combatir la informalidad para alcanzar este objetivo. Talento. En el mundo de los negocios, a veces nos encontramos con situaciones en las que algunos colegas parecen destacar más que otros. Esto puede ser especialmente evidente en organizaciones matriciales donde los roles y responsabilidades pueden superponerse. Imaginemos un escenario con 3 gerentes. 2 de ellos trabajan en estrecha colaboración y se apoyan mutuamente. Sin embargo, un tercer gerente parece tener un don para captar la atención y crear oportunidades de visibilidad. Este gerente no solo realiza su trabajo, sino que también emprende proyectos adicionales que benefician al equipo y aumentan su visibilidad dentro de la organización. Esto puede generar frustración en los otros 2 gerentes, especialmente si sienten que sus propios logros están siendo eclipsados. Y a pesar de que sus resultados pueden ser superiores, pueden sentir que su trabajo duro no está siendo reconocido. Ante esta situación, ¿qué se puede hacer? La respuesta puede ser sorprendente. En lugar de ver al tercer gerente como una amenaza, se podría ver como una fuente de inspiración. Tal vez haya estrategias que este gerente esté utilizando que podrían ser útiles para los demás. Por ejemplo, si uno está obteniendo buenos resultados, ¿por qué no hacerlo saber? Si uno está llevando a cabo proyectos interesantes, ¿por qué no reclamar el mérito? En lugar de ver la situación como un juego de poder, se podría ver como una oportunidad para aprender y crecer.
En resumen, en lugar de resentirse con aquellos que eligen hacer más, se podría considerar adoptar algunas de sus estrategias. Después de todo, en el mundo de los negocios a veces es necesario ir más allá de la descripción del trabajo para tener éxito. Y recuerda, no hay nada de malo en destacar tus propios logros, que se sepa de tu éxito. Cultura. Ante tu plan de carrera profesional tienes una disyuntiva en la cual tienes que elegir entre un par de opciones. Ambas son mutuamente excluyentes y no se pueden equilibrar, es decir, es blanco o negro, es un tema binario de ceros y unos. Y esta es la pregunta, esta es la disyuntiva que hipotética o teóricamente tendrías que discernir. En tu vida, ¿qué prefieres? ¿Prefieres tener más tiempo libre o prefieres ganar más dinero? Y veamos el ejemplo más claro de esto entre la cultura laboral estadounidense y la europea. Los norteamericanos prefieren ganar más dinero, mientras que los europeos se aferran a su tendencia histórica. Una vez que las personas superan el nivel de subsistencia y han cubierto sus necesidades, tienden a priorizar el tiempo libre en lugar de dedicar sus vidas a maximizar la riqueza. Para ejemplificar lo anterior, el Financial Times publicó la nota del director ejecutivo británico del banco HSBC, Noel Quinn, quien inesperadamente anunció este martes pasado que renunciaba, diciendo que necesitaba descanso y relajación y un mejor equilibrio entre su vida personal y empresarial después de una intensa vida laboral. Y esto que tan solo estuvo 5 años en el cargo en HSBC como director ejecutivo británico. También un informe reciente del Fondo Monetario Internacional destaca que el promedio de horas por trabajador en Europa ha descendido aún más desde el inicio de la pandemia. Se observa que los hombres, especialmente aquellos con hijos pequeños, y los jóvenes están impulsando esta disminución. El documento también indica que las reducciones en las horas efectivas coinciden con las disminuciones en las horas deseadas de trabajo, sugiriendo esto un cambio de actitud hacia el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Especialmente recalco este tema entre los padres jóvenes y las generaciones más jóvenes como los millennials y la generación Z o centennials. Del lado opuesto, es decir, del lado estadounidense, las personas dicen amar su trabajo, aunque también ya hemos visto datos de Gartner que esto no es tan así, pero bueno, dicen amar su trabajo, están bien remuneradas, emplean incluso ayuda a domicilio para tener más tiempo libre y poderlo dedicar al trabajo. Y probablemente, y esto es tristísimo, pero bueno, así lo dice el documento, probablemente mueren deseando haber pasado más tiempo en la oficina. De acuerdo a expertos, la diferencia se da porque Estados Unidos ofrece grandes premios por terminar primero y grandes castigos por terminar último. El problema es que pocos son los que ganan esos grandes premios. La mayoría termina con exceso de trabajo, burnout, siendo infelices, aunque eso sí, viviendo en lujosas casas y manejando automóviles grandes. ¿De qué lado estás tú? Que no se nos escape. Según el periódico The Wall Street Journal, en Estados Unidos los trabajadores administrativos se quejan de prácticas engañosas de contratación con ofertas de trabajo que permanecen vacantes o se publican repetidamente. Esto ha generado incertidumbre y desconfianza en los buscadores de empleo. Algunos trabajos anunciados resultan ser falsos, lo que afecta la autoestima de los candidatos. Tesla ha entrado en su 4ª semana de despidos, con empleados informando en LinkedIn y en otros sitios sobre su salida de la empresa. Los recortes afectan a diferentes áreas, incluyendo software, servicios e ingeniería. No se ha revelado la cantidad exacta de empleados afectados, pero estos despidos comenzaron en abril, con Tesla recortando alrededor del 10% de su fuerza laboral global, y Elon Musk, el director general y fundador de esta empresa, ha expresado su deseo de despedir al menos al 20% de la plantilla debido a la caída en las entregas trimestrales de vehículos. Además, Tesla está retirando ofertas de pasantías de verano a estudiantes universitarios. Esta semana pasada también renunció Rich Otto,
quien fuera el director de lanzamientos de productos de la compañía tras casi 7 años de trabajar en ella. Y finalmente en Estados Unidos, Tesla recortó sus ofertas de trabajo de 3,400 a solo 3. Nuevo León registró un notable incremento en la generación de empleos formales con 13,504 puestos en abril, más del doble que el mismo mes del año pasado. A nivel nacional, se crearon 84,857 puestos este mes pasado, acumulando 349,816 en el presente año 2024. El estado de Nuevo León se destaca como líder en generación de empleo, con 50,235 puestos de enero a abril, y este crecimiento se atribuye en parte al aumento de las exportaciones y se espera que continúe, aunque podría desacelerarse en el segundo semestre debido a la disminución del gasto público después de las campañas presidenciales. Gracias por acompañarnos en el episodio de este martes 14 de mayo de People Trends. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Si quieres ponerte en contacto conmigo, por favor hazlo a través de LinkedIn o a través de la red social X, antes Twitter, en mi cuenta @rogesegovia, o hazlo directamente, por favor, en mi correo electrónico rogelio@humanleader.mx. Yo soy Rogelio Segovia y nos escuchamos la siguiente semana.